Muy buenas noches. Hoy vamos a concluir con el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. Me refiero a una evaluación del primer año del gobierno de López Obrador. Como todos los jueves, me acompaña Viridiana Ríos. Viridiana, buenas noches. Buenas noches. Luis de la Calle. Luis. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Sabino Bastidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, tú que hace mucho que no estabas con nosotros. Gracias. Estabas dando clases. ¿Ya terminaste? Ya terminamos el semestre. ¿Sí? ¿Buenos alumnos? Muy buenos, excelentes. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Buenas calificaciones? Algunos no tanto. ¡Ah! ¡Es dura! La maestra Ríos, es dura, es dura. Sí. Primer año de López Obrador, Viri. Mira, más que entender esto, creo como una cuestión de análisis de política pública, en lo cual sin duda creo que López Obrador nos queda de ver. Me parece que debemos entender el momento histórico que creó la llegada de López Obrador y lo que este primer año significa. Sí. Tanto de forma tácita como implícita, me parece que lo más importante que logró López Obrador es evidenciar la existencia de una élite tóxica. Y con ello no me refiero a que le llame fifí o a que satanice a los ricos. Me refiero a que su gobierno demostró que la forma de obtener una gran popularidad es teniendo una plataforma que vaya directo en contra de las élites. Y su gobierno también demostró que los principales errores de López Obrador han sido precisamente porque no pudo ganar la elección sin tener que aliarse con estos grupos tóxicos, con estas élites tóxicas. ¿Por qué los calificas como tóxicos? Creo que es importante. Los califico como tóxicos porque han creado Tóxico es que hace daño, ¿no? Claro, porque déjame te defino quiénes son. Sí. Son estos grupos de empresarios que no pueden tener una empresa si no es que pagan salarios precarios. O que tienen el capitalismo de cuates, digamos. El influyentismo, que tienen que reducir la competencia para seguir operando. Sí. Son los grupos sindicales que no aceptan la competencia y que tienen que recurrir a tretas para realmente no representar a los trabajadores. Son las capas y capas de influyentismo que también existen en todas las disciplinas en México. En México los apellidos se heredan en todos los sectores y en todas las industrias. A mí frecuentemente me preguntan si realmente me apellido Ríos o si tengo un segundo apellido que no uso y que debe ser algún apellido de un gran intelectual, y esa es la razón por la cual tú me invitas. Es realmente, en México tenemos una incapacidad, la democracia, la mal llamada democracia, que en realidad es un juego electoral de sacar al PRI al poder, y que en eso funcionó. En realidad no logró atacar, destruir los grupos tóxicos del poder. ¿Por qué son tóxicos? Porque aparentan que hemos creado una democracia sin por ello realmente por ahí están. Esos grupos tóxicos los veo muy cercanos al gobierno, Viridiana. A eso me refiero, con que López Obrador en su parte más positiva se fue contra esos grupos. ¿Cómo? Aumentando el salario mínimo, tratando de democratizar los sindicatos por medio de una reforma laboral, evitando las exenciones fiscales, reduciendo el presupuesto de los moches para organizaciones gestoras como Antorcha Campesina. Bueno, lo del aeropuerto de alguna manera lo justificó así, la cancelación del aeropuerto. En su lado más negativo, Morena es un grupo más en el poder, en donde tenemos a gente que no solamente ha cometido actos importantes de corrupción, sino que también se ha beneficiado de las mismas cuestiones que López Obrador critica. Morena es un partido cachatodo, que en este cachatodoísmo tuvo que aceptar a grupos de estas élites tóxicas dentro de sí mismo. A ver, Luis, está interesante el argumento de Viridiana, ¿no? Es un tema súper importante, ¿no? Sí. La elección de 2018 refleja en mucho eso, ¿no? Yo creo que hay una pregunta sobre el primer año del presidente. Si el mismo año se replicara para el resto del sexenio, creo que calificaríamos al sexenio como un mal sexenio. Sí, estoy de acuerdo en los dos temas que en más... todo, ¿no? O sea, en promedio, ¿no? O sea, estamos hablando... Bueno, pero donde está economía e inseguridad, de que son economía, seguridad... No, pero no solamente en eso. Yo creo que en general. En general, en el sentido de sentar las bases reales para un tránsito de una economía, una sociedad basada en privilegios a una basada en derechos, ¿no? Y allí es donde la principal diferencia viene de muchas personas, incluido yo, ¿no? Como analista, con el plan del presidente. O sea, yo creo que es mucho más probable el tránsito a una sociedad de derechos donde tienes instituciones que son sólidas, ¿no? Y el presidente, en este ánimo de borrar todo del pasado, porque todo lo del pasado está mal,
ha mermado institucionalmente al país. Entonces, el problema es que cuando tú no construyes instituciones sólidas que representen y que sean un instrumento para la defensa de los derechos de las personas y las empresas, etcétera, en el país, regresas a un sistema que está basado en el líder. La discrecionalidad. En el presidente de la República, en la discrecionalidad. Y a lo mejor el presidente López Obrador es una persona altamente honesta y que tiene las mejores de las intenciones. Sí, pero etcétera. quién sabe el próximo. No, o sea, en teoría política es muy claro. En el momento que tú tienes los incentivos incorrectos Claro. y tienes una consolidación del poder, la consolidación del poder te va a llevar a la consolidación de la corrupción. Sí. Y a la economía de compinches, ¿no? Porque cuando tú tienes discreción para empezar capitalismo de cuates, favores y concesiones es cuando empiezan los problemas. Entonces yo creo que allí, en ese ámbito, en ese diagnóstico, creo que es la principal diferencia de visión de cómo construir una sociedad más justa, que tienen muchos analistas y personas con el presidente. Pues a ver, élites tóxicas, merma institucional. Rescato eso de los dos primeros Hay muchos comentarios. intangibles Sabino. en la política, Leo, Viri, Luis. Hay muchos intangibles de la política que yo creo que no se reflejan con los dos números que casi todos los analistas metieron en la ecuación. Casi todo el mundo mencionó dos números, el 0 y el 100. El 0% de crecimiento económico y los 100 muertos diarios más o menos promedio para describir la administración de López Obrador. El 0 y el 100. Sería buen título de una columna. Sería una buena columna. El 0 y el 100. Esos dos números fueron lo que prevaleció en el análisis. Pero en la política hay muchos intangibles, insisto. A ver. Yo creo que hay un intangible que se llama gobernabilidad, que es muy difícil de medir, que representa a López Obrador y sobre el cual creo que hay que despertar la sensibilidad en el análisis del año. Es muy difícil establecer el qué hubiera pasado sin López Obrador, dónde estaríamos si López Obrador no fuera presidente. Esa historia virtual es muy complicado de hacerla. Pero yo me atrevo a decir que muchas de las debilidades del sistema político mexicano están en la ingobernabilidad que representó. Los errores de 35 años, llámale de élites tóxicas, llámale de tecnocracia, llámale de neoliberales. ¿Qué fue lo que hicimos mal 35, 40 años en la historia política de México? Que fuimos construyendo una democracia más o menos eficaz, institucional, ahí iba funcionando, pero se nos olvidó la gente, se olvidó la cercanía, se olvidó el pueblo, se olvidaron las diferencias sociales. No del todo, no para todos, es una afirmación injusta con muchos actores y con gente que sí lo atendió. Pero en el fondo, aburguesamiento de las élites. No solamente aburguesamiento, sino yo diría que una indiferencia. La tecnocracia se preocupaba más por medir números. Mucha gente que venía de fuera a estudiar, de fuera de actuar, venían las agencias internacionales a decir cosas y se olvidó la sensibilidad. Y alguien, permanentemente, 18, 20 años, siguió con esa cercanía, siguió recorriendo los pueblos, que la política es arte y oficio. Y el arte y oficio de la política mexicana antes de la tecnocracia tenía el oficio por culpa legítima, por culpa de pérdida de legitimidad. La gente se iba a tocar el pueblo y a escuchar a la gente y a resolver pequeños conflictos. Y la gobernabilidad que no estaba sustentada en instituciones, sino en un trabajo diario de gobernadores, alcaldes, de políticos que le costaba la chamba a un alcalde si había una masacre de 21 y después al gobernador y quizás hasta al secretario de gobernación, una masacre, un evento. Eso se perdió y dejamos de ejercer el oficio de la política mientras alguien lo siguió haciendo. Y ese alguien se llamó López Obrador, que ganó la elección. ¿Y se ha restablecido en ese sentido? Pero no fue suficiente. A ver. Pero el problema de la nostalgia por la presidencia imperial. No es nostalgia. No es nostalgia. O sea, cuando tú dices que en los 35 últimos años, o sea, como si antes de 35 hubieran estado bien. No. O sea, como si antes de los años 80 dejaron un desastre. Pero había un oficio de gobernar y de resolución de conflictos. Había un presidente de la República no lo sustituimos. que era mando único. No lo sustituimos. Yo creo que en México... Hoy el presidente no tiene quien le escriba. Es decir, el presidente levanta la red a dar órdenes y las cosas no pasan en el país. Esa es la debilidad del Estado y las instituciones. Bueno, pero no es imputable a López Obrador. Sí. La debilidad de las instituciones es una herencia que fuimos construyendo a pulso. A ver, déjenme poner sobre la mesa algo que he escuchado estos días y no lo hemos tratado en la mesa de esta semana y quiero que ustedes lo comenten. He escuchado el argumento de si no hubiera ganado López Obrador, si hubiera ganado Anaya, si hubiera ganado Mid, México estaría como Chile,
como Ecuador, estaría la gente en las calles. El hecho de que no haya... Sí, lo han escuchado Sí, el por tema, supuesto, ¿no? claro. Es que el hecho que no haya unas protestas al estilo claro. de lo que están pasando en otros países de Mira, América yo Latina es porque ganó López Obrador y López Obrador está canalizando ese El conflicto. descontento. Canalizando el conflicto. Mira, A ver, lo que la pasa hipótesis. es que estas protestas que estamos viendo en Chile, ya las vimos, ya hicieron catarsis en México por medio de la elección de López Obrador. Exacto. O sea, se canalizó por ahí. Por ahí se canalizó ese Ok. descontento. O sea, la realidad es cuando tú ves los hechos de Chile y México, Chile ha avanzado más que México. Es correcto. México, por ejemplo, en la última década no logró reducir el número de pobres, aumentó en 3 millones, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos a O sea, López el neoliberalismo Obrador, funcionó mejor en Chile que en México. lo que pasa es que el neoliberalismo no funciona, por eso en Chile No vemos cayó a en la mi gente en las provocación, calles. No, el neoliberalismo no funciona, por eso Chile es evidencia de ello. Están a punto de ser ricos. Imagínate, y con toda la gente llamando a que se por cambie eso, la Constitución. Bueno, pero en fin, sí. No, bueno, sí, claro. A ver, objetivamente no es el país más rico de América Latina. No, de hecho ¿no? De hecho ¿Cómo, no. Viridiana? De hecho no. ¿Vas a porque decir que tú tienes otros datos? No, lo que pasa... No, hombre, por a ver, favor. Leo, lo que pasa es que depende quién. O sea, el gran problema de los analistas neoliberales es que nos han vendido la idea de que el promedio nos habla de un país, cuando en realidad la varianza es una parte muy importante también. Hablando de entender lo que varianza, ¿cuál es sucede. el país que tiene menos pobres como porcentaje de su población? Esa de América no es Latina? una varianza, ese es un nivel. bueno. Yo te voy a decir una varianza. Dime cuál es el país que después de impuestos y transferencias tiene el mayor nivel de desigualdad. Chile. En América Latina. En América Latina, Sí. Chile. Sí, está bien. Su sistema no funciona, no redistribuye. La varianza no cambia. Bueno, ¿no te gustaría tener los problemas que tiene Chile en México que tuviera? No, honestamente no. Y Bueno, creo que... En fin, pero ya estamos en otro tema. No, pero volviendo a tu punto, que es muy Sí. importante, ¿sabes qué? Sí. Sí. O sea, sería un López gran Obrador logro ha el creado- tener, López en Obrador ha lugar de tener creado- a la gente en las calles ahorita, que tengamos un presidente pues, que con todos sus asegúnes, vamos a llamarlo así, canaliza el conflicto político. Sí, yo siempre he dicho que las élites deberían estar contentas de que López Obrador esté en el poder porque les dio aire para continuar operando Esas tal cual lo élites han tóxicas. hecho las élites tóxicas por al menos otros 6 años. Este país necesita hablar de democracia seriamente y esa democracia implica que se hable no solamente Pero de las entonces élites estamos en la económicas, sino de continuación. las élites políticas. que Estamos están en la también con continuación López de Obrador. ese proyecto neoliberal o de No, élites el tóxicas, neoliberalismo no. Pero sí creo que el influyentismo ha contaminado al gobierno de López Obrador. A ver, Luis. Bueno, El presidente hizo la mención de soltar el tigre sí, en en los la banqueros. convención de Acapulco en el 2018, en la campaña. Y efectivamente eso existe. Yo creo que la solución a las manifestaciones en general, porque hay muchas en el mundo, es más democracia y no menos. Sí. Y la única forma, es la peor comparada con, pero la mejor comparada con todas las demás, ¿no? Como Sí. decía Churchill. o sea, muy imperfecta. Sí. La mejor forma, o la menos peor, de canalizar las visiones distintas que puede haber en una sociedad sobre un proyecto de país es a través de la democracia. Entonces las manifestaciones están bien, se dan, y es No, en la importante, calle es y hay que importante. participar. Y son democráticas, Todo, sí, pero al claro, final del son día- parte de la democracia. Pero al Sí. final del día importa mucho más el proceso democrático, que no es solamente ir a votar, aunque votar importa mucho, sino el respeto a los derechos a través de instituciones que permitan que esos derechos se ejerzan. Pero ¿qué dices de este argumento de que gracias a que López Obrador está en la presidencia se ha canalizado este conflicto social y nos hemos evitado estar en esa movilización que ha sido muy perniciosa? en Eso otros puede ser, países? pues, eso es el que voy a decir. En México los manifestantes están en Palacio, pero adentro. Ese es el argumento que estás haciendo. Sí. El punto yo creo que es más amplio. O sea, la falta de democracia en Venezuela y la situación muy dramática es lo que provoca las manifestaciones. Correcto. La falta de democracia en Hong Kong es lo que provoca las manifestaciones. Digamos, la brecha entre las expectativas y la realidad en Chile Sí. es lo que provoca las manifestaciones. Por cierto, manifestaciones que también se dieron cuando menos fuertes, pero importantes, con Bachelet como es presidenta correcto, socialista de Chile. Sí. Entonces, no es solamente una, sino es la expresión de una insatisfacción de la sociedad chilena que desde mi punto de vista lo que está haciendo, y nosotros estamos en un proceso similar, es tratar de decidir si quieren convertirse en un país desarrollado. Al final del día es eso. Ahora, convertirse en un país desarrollado cuesta, y cuesta mucho.
No, hay que cambiar las élites Hay que cambiar tóxicas, un por chorro de ejemplo. cosas. Entonces, Esas élites ese tóxicas. costo, hay grupos que no se dejan, hay tensiones, hay cambios que No tienen quieren que hacer, democracia. No quieren No, democracia. quieren mantener sus privilegios. Bueno, claro, porque... O sea, ¿quién no quiere mantener sus privilegios? Bueno. ¿Ustedes han conocido a alguien en la historia de la humanidad que diga, ya no quiero ya mis privilegios? o sea, hay algunos santos Yo creo por ahí, que- Santos. algunos Yo dos creo o que tres, López- ¿no? George Washington cuando decidió no reelegirse. O sea, pero no. o sea, la naturaleza humana es un poco distinta, ¿no? Pues sí. Entonces, por eso se requiere, digamos, un conjunto de instituciones que te permitan canalizar estas cosas, ¿no? Yo creo que Sabino. López Obrador vino a reflejar ese enojo acumulado a lo largo del Correcto, tiempo sí. y creo que tiene una finitud, es decir, es un bono de tiempo. ¿Cuánto dura el bono López Obrador? Es la pregunta. Pareciera que en las encuestas y los indicadores que tenemos es que la gente le sigue dando como una prórroga más, otro año más, sus leales, fieles y votantes están dispuestos a esperarlo más tiempo. Además, sí está canalizando el conflicto, sí está entendiendo con cierta empatía parte de las necesidades de la gente, pero no lo está institucionalizando. Eso es lo que dice Luis. El grave riesgo es que el modelo López Obrador es un fenómeno político que no habíamos tenido en mucho tiempo. Es un liderazgo de masas que no había tenido la democracia mexicana en ningún momento. Y ese liderazgo de masas puede variar en cualquier momento porque se trata de variar a una sola persona en términos de la conducción del país. Lo grave es que no ha institucionalizado Morena. Lo grave es que no ha creado un nuevo sistema político mexicano. No es tanto solamente un tema de instituciones como crear las nuevas reglas. ¿Cuáles son las reglas de la sucesión presidencial del 24? ¿Cuáles son las reglas dentro de Morena para la elección de candidato? ¿Cuál es la carrera política de Marcelo Ebrard o de Zoe Robledo o de sus fieles o leales para aspirar a la presidencia? ¿Cuál es el futuro de gobernabilidad de cada uno de los gobernadores? ¿Lo va a decidir López Obrador? No es suficiente. El sistema político mexicano ya no te da. Yo estoy de El viejo acuerdo. sistema y sin no es nostalgias, conveniente, el déjate, viejo no. sistema tenía esas reglas metaconstitucionales más o menos armadas. El La hiperpresidencialismo. democracia dio ciertas soluciones, pero no tenemos un sistema de resolución de conflictos dentro del sistema Pero entonces en político ese sentido se mexicano. está equivocando López Obrador. López Obrador Si no- O deja de ver, déjame ponerlo así. Si no ayuda si a la no democratización de institucionaliza, Morena, resuelve Sí. o hace un sistema Sí. político. Si A ver, no- lo hizo si- Cárdenas. ¿Esto lo hizo Cárdenas el original? Lo hizo Cárdenas. Y Calles y Cárdenas hicieron esto mismo. Lo que pasa es que a partir de eso crearon un sistema político. Porfirio Díaz lo hizo. Claro, y claro. crearon un sistema político. En este país, el sistema político no necesariamente se da como resultado de una reforma constitucional que crea un régimen político. Aquí el sistema político pasa por muchas informalidades. Bueno, pero el mismo Es que- presidente dijo el domingo que estamos en proceso ahorita de, digamos, destrucción para la construcción de algo nuevo. la Así lo entendemos, consolidación. así Creo lo- que así medio se entiende cualquier citó a revolución. Gramsci, ¿no? Cualquier Se revolución ve lo que entiende está así, claro. destruyéndose, pero no lo que está construyéndose, ¿no? ¿O no? No lo vemos nosotros, pero yo creo que el Sí. sur del país lo ve. Sí. Yo creo que las personas en vulnerabilidad lo ven. Más bien creo que tenemos un sesgo ahí también nosotros como Chilango. lentes de élite chilanga, porque cuando Pero tú... no tóxica, ¿eh? No digas que aquí somos. Yo no sé. Yo Ah, creo que no. quienes negociaron el Tratado de Libre Comercio ¡Ay, sí tienen un dejo de toxicidad. Yo soy una persona. Mira, no hay institución que haya hecho una contribución más grande al país Sí. en materia de democratización, en materia de democratización de derechos, en materia de crecimiento económico y de institucionalización que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en materia de Y por precarización eso laboral, mismo- en materia de destrucción del ambiente, en materia de posicionar a México Eso. como un país de salarios pobres. Todo ¿Todo es eso sucedió? falso. No. Todo eso es perfectamente falso, demostrablemente falso. Y te voy a decir una cosa que no le gusta a la izquierda, y quizá con razón. Sí. Andrés Manuel López Obrador está a favor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Sin duda. a pesar de que no lo estaba, y está a favor de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque es un elemento estratégico para los mexicanos y sobre todo para los mexicanos más pobres. ¿Tú no estás Porque de es la acuerdo? primera No, vez. claro, o sea, es la lo que primera pasa vez es que en que- México pero tuvimos estamos- una política de Estado que no favoreció a las élites, sino que empezó a democratizar y a manejar la economía con base a principios generales de aplicación para todos los mexicanos. Y de hecho los sectores que se Y- quedaron rezagados, hay que decir, fueron los internos que no estaban sujetos al tratado, ¿no? Ahí es donde hecho, se dio más el capitalismo de cuartos, Me ¿no? parece que no quiero volver a tratar en el... las áreas que no abrió el tratado. Exacto. Telecomunicaciones. Las áreas que no abrió el tratado fueron exactamente Claro. las que se protegieron por razones políticas. ¿no? A No, ver. miren, nadie está en A ver. contra del comercio, Luis. Qué bueno No, que pues se haya entonces, si hecho el estás comercio. acusándome a mí de ser una persona tóxica y por lo discúlpame. tanto corrupta. Discúlpame. Y eso lo rechazo Luis, tajantemente porque es Qué falso. bueno que lo rechaces porque no creo que haya sido
tu problema una corrupción tácita. Creo que más Ni bien tácita, ni explícita, creo que ni más bien implícita, la sino al doctrina, revés. la doctrina económica, Luis, en ese momento no había identificado lo que hoy sabemos, que es que se necesitaba, por ejemplo, una política industrial para que un tratado de libre comercio fuera democrático y no solamente beneficiara a las personas que ya estaban en una ventaja comparativa. Para atrás. Entonces, no estamos hablando de echar para atrás el ¿cómo no? tratado, estamos hablando de que hoy sabemos cosas que antes no sabíamos. De la misma forma en la que en los 90 sabían Pero cosas que no se sabían en los 70. A ver, Lo puedes corregir, Viridiana, pero entonces lo tienes puedes razón. corregir. Si tu argumento es que Entonces- no se sabía en ese momento, pues en ese momento ellos lo negociaron Pero de además- buena fe. No, Tan se claro, sabía- pero no, tuvo un espérate. dejo de toxicidad para No, la economía tan- mexicana. no, al Yo no revés. lo creo, ¿eh? Yo al Tan revés. se Yo sa- sí creo que tan se ha sabía- sido... Tan es así que el tan se presidente López sabía Obrador está bien. que el tratado nuevo es 95% igual al viejo. El tratado nuevo puede ser mucho mejor. Te pongo un Pero ejemplo. 95% El tratado son necesita tomarse muy en serio cómo vamos a crear condiciones laborales que sean justas. Pero a ver, te puedo hacer una pregunta, Viridiana, porque regresar al tema del primer año. Es un hecho, y yo lo celebro, y yo lo he dicho, que qué bueno que el presidente López Obrador sea un presidente que está a favor del libre comercio. Aquí estuvo sentado el otro día el expresidente Correa de Ecuador, y él está en contra del libre comercio, él está a favor de un modelo proteccionista. Eso Es no otro funciona. tipo de izquierda, vamos a llamarlo no en funciona. Latinoamérica. Pero ¿qué te dice en ese sentido que López Obrador, y yo lo aplaudo, pero quiero tu opinión, esté a favor del tratado y del libre comercio? No, es que ya nadie que se respete, creo, está en contra del No, comercio. Sí, Bueno, aquí tuve a Correa y dijo Yo que creo no. que Correa se equivoca. El punto es qué tipo de comercio queremos, qué tipo de ventaja comparativa queremos crear para México. ¿Queremos ser el país de los salarios más bajos que China? Eso es lo que se logró con el Tratado de Libre Comercio. Queremos ser un país en donde haya dos Méxicos, el México del norte industrial y el México del sur, en donde nada por llega. supuesto, nadie quiere eso. Ok, pero es que ha sido el efecto de la forma en la cual hemos negociado nuestros tratados de libre comercio. Pero ¿qué te dice Tácita de o que López implícitamente. Obrador así lo esté negociando hoy por hoy? No, yo As creo we que- speak está ahí SEADE negociando Por esto. Por eso empecé mi participación, Leo, diciéndote que la evidencia más importante que nos ha dado este año es que es mucho más difícil deshacernos de las élites tóxicas de lo que nos vendió López Obrador en su campaña. Él nos dijo que su llegada al poder significaba ya la separación del poder económico y el político, y lo que hemos visto es que en sus acciones ha dejado vivas a ciertas partes de esas élites tóxicas, que de hecho le están poniendo el pie, que están ver, creando va, un Luis. México disfuncional. Luis. Nada separa más a las élites del gobierno que un tratado internacional que abre la economía. O sea, ese es precisamente el punto. Las élites nacionales. Las élites nacionales. Claro. O sea, los principales opositores a la apertura comercial en 1991, 92, cuando se empezó a negociar, cuando se negoció el TLC, era el sector privado. No eran los sindicatos, era el sector privado. El gobierno pidió 140 reportes de negociación para tomar la posición. Todos decían, el tratado es una gran idea, pero no en mi sector. Sí, pues sí. O sea, la negociación- Háganse la competencia de los bueyes, compadre. la de mi negociación más compadre, ¿no? difícil Sí, fue interna Y con la agricultura. y en agricultura. muchísimo. Pero ve el éxito de la agricultura Ve el en éxito México. de la agricultura. O sea, México ¿Cuál tiene un sector. éxito de la Bueno, pues agricultura, ve al Luis? campo a ver el éxito de la agricultura. Pues ve tú, No, es que eso es voy. evidente. Sí, no, es bueno. evidente que hay una élite del campo que se benefició, pero que la gran mayoría del campesino es pobre, Luis. Pero entonces que hay que pero eso protegerlo. no tiene O nada sea, que ver con la apertura comercial. Tiene todo No que tiene ver nada que porque ver con la apertura comercial. una apertura comercial que hubiera creado una política para el apoyo del campesino pequeño y del mediano, que hubiera entrenado a esta gente y les hubiera dado. Es más, Estoy si se les totalmente a hubieran favor de puesto, eso. si se les hubieran puesto de verdad a los gringos, Luis, les hubieran dicho que redujeran los subsidios a su agricultura, pero fuimos a negociar cabizbajos, fuimos a negociar pensando que México debía ser el país de los Eso salarios bajos. demuestra una- Ese era eso- el eso- modelo. no, eso es totalmente falso. Eso demuestra una profunda ignorancia tuya con respecto al contenido del Tratado de Libre Comercio y sus efectos. Eso es. Ay, punto. Luis. No, sí, esa es la verdad. O sea, Luis, el campo a los México- hechos me remito. a los Ve al hechos campo, remítete. ve al campo. El campo en ve al México campo. hoy está Bueno, hay dos campos. mucho mejor. No, hay 10 campos. Sí, bueno, pero está el hoy en campo de México- Sinaloa, que es de primer mundo, y está el campo de Oaxaca, que es de bueno, tercer incluso, mundo. pero Está el incluso en campo Oaxaca, del donde hay muchos 5% problemas, y el campo. el campo, incluso el campo en Oaxaca, donde ha habido problemas ancestrales, Sí. hoy en día está mejor que hace 30 años antes del A TLC. ver, va Sabino y vamos concluyendo.
Mira, para tratar de... Oye, cerrar... pero es lo que se acaba de dar aquí, esta es una buena discusión que sí te da una idea del México en el que estamos. De lo lejos que están las posiciones. Sí. Un poco retomando la reflexión que hacía Héctor Aguilar Camín a inicios de la semana a partir de la charla de Levitsky de cómo mueren las democracias. Decía Héctor Aguilar Camín cómo es necesario que México recupere el centro. Norberto Bobbio tenía un concepto que me gusta mucho, que era la mitezza, la moderación. Y creo que lo más grave es que el plano en el que se están dando la polarización en México, que quizás ese es el fresco más grande que vimos el 1 de diciembre, cuando alguna de las oradoras dice, hay dos Méxicos, el México del Zócalo y el México del Paseo de la Reforma y del Ángel de la Independencia. O sea, en la misma ciudad se estaban dando esa polarización que se está profundizando y en la que se están teniendo posiciones maximalistas, porque... Mira, yo no me atrevo, yo creo que hay personas en la élite que pueden ser tóxicas, pero yo no podría calificar a toda la élite mexicana como tóxica. Claro porque, que no. Porque solo los que les gusta el libre comercio. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Claro que no. Es que ¿qué hacemos con Solo este tipo los que de les gustan los posiciones? salarios Es muy bajos. interesante lo que está pasando. Tenemos que ir acercando posiciones para poder salir adelante de esto. Es una lección que tiene que aprender el presidente a dejar de polarizar y es una lección que tenemos que aprender todos a la hora de discutir y debatir. A mí no me asusta el debate y las posiciones diferentes, pero tú no puedes construir México sin las élites tóxicas. ¿Cómo le hago? A ver, ¿de dónde construye un país sin la oposición de todos los mexicanos? Uno de los errores del viejo régimen fue precisamente excluir a los más necesitados, a los más pobres, y es un error que está cometiendo esta izquierda. O sea, el punto es cómo vas a acercar las posiciones en términos políticos y de gobernabilidad de un México que, si profundiza esto, está reeditando el siglo XIX, pero no la segunda mitad de la que habla López Obrador, sino la primera mitad en donde perdimos la mitad del territorio nacional. Este país ya lo vivió, esta experiencia ya la vivió México. La experiencia de los mexicanos diciendo, yo tengo la verdad revelada, yo tengo la mía, yo tengo otros datos, yo tengo los míos. El problema es cómo vamos a canalizar tanto la élite como las bases, como la izquierda, como la derecha, cómo vamos a dejar de sentirnos los dueños soberanos de la verdad y en ese momento construiremos una democracia. Porque lo que está en juego, y en eso coincido con Luis, es si somos capaces o no de institucionalizar la democracia. Y la pregunta es cómo somos capaces de discutir y entender al otro. Sí, claro. El reto más fuerte de los próximos meses es cómo somos capaces de entendernos entre nosotros, de que López Obrador entienda a esa élite y cómo esas élites entienden a López Obrador. Yo he tratado de hacer un esfuerzo con los intelectuales y con los académicos de un lado y de otro, a tratar de hacer cómo acercamos posiciones, no cómo las profundizamos. Y creo que uno de los saldos de López Obrador de este año es que no se radicalizó. Porque te voy a decir una cosa, Leo. ¿Sabes cuál es mi peor escenario en México? Que surjan dos radicales, uno de izquierda y uno de derecha, uno de las élites, otro de las bases, uno de libre comercio y otro en contra del libre comercio, uno a favor de algo y otro en contra de algo, que se radicalicen y perdamos el centro democrático, que es lo que decía... Bueno, eso es lo que está pasando en el mundo, ¿sabes? Pero hay que recuperar el centro. Pero no el centro en sí mismo, porque eso no existe. Hay que recuperar desde las derechas, desde las izquierdas, desde las posiciones extremas, posiciones que nos acerquen en términos del debate político. Porque hay mucho... Yo vi el 1 de diciembre, y corríjanme, yo vi el 1 de diciembre mucho odio. Vi mucho enojo en muchos actores. Bueno, en las redes, que también... Y no solamente en las redes. ¿no? Vi a la gente corriendo, periodistas de un lado y de otro, periodistas. Sí. Que iban a hacer su chamba de un lado y de otro. Y los vi correrlo de un lado y de otro. O sea, hubo dos casos simultáneos que se estaban dando en donde la gente reprobó a un periodista al que consideró ajeno. A ver, todos somos mexicanos y vamos a tener que construir con la élite tóxica, con los más pobres, con los más ricos, con los de enfrente. Y acercar esas posiciones, creo que hay que reconocerle a López Obrador algo. López Obrador, a pesar de... No tiene quien le escriba políticas públicas. No tiene quien le haga una estrategia. No tiene quien le diseñe un sistema político, pero en su intuición política ha evitado radicalizarse. Podríamos ver a un líder de izquierda radicalizado frente a Donald Trump, y a muchos de nosotros nos ha enojado más de una vez y nos gustaría hacer algo y ha sido prudente. Más de una vez ha sido prudente con el capital o con los medios. Con el libre comercio, con el Banco de México. Sí, eso sacrifica un poco a las izquierdas. Quizás Cárdenas ayer en El País... en una entrevista, decía que dice, pues no representa a la izquierda. Cárdenas intentó hacer izquierda 3 veces como candidato a la presidencia y 3 veces como partido político. Y la izquierda, pues es la izquierda posible. Esa es la izquierda que tenemos. Bueno, hasta acá el debate. Ya se acabó el tiempo. Les agradezco, como siempre, un privilegio
debatir con ustedes. Gracias, Sabino, Luis. Gracias, Leo. Viridiana. Luis. Gracias. Viri. Hacemos una breve pausa. Viene Patricia Olamendi para hablar de los feminicidios, pero sobre todo del tema de las feministas, de lo que está pasando en el movimiento feminista en nuestro país. Regresamos en un momento.